Entonces, hemos entendido hoy día la diferencia entre ser justificado y ser santificado. Ya eso lo tenemos claro. Dentro de la Escritura, ahora vamos a hablar de Evangelio. Cuando nosotros entramos a lo que es la doctrina del Evangelio, dentro de la Escritura encontramos esta palabra que dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón Pablo no se puede avergonzar del Evangelio? Porque es poder de Dios, ¿cierto? Pero ese poder de Dios, ¿qué tiene que ver? Pablo lo deja claro en ese versículo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para algo. No es un poder para enriquecerme. No es un poder para ser sano de todas mis enfermedades. No es un poder para no tener problemas, para que el Evangelio solucione todos mis problemas. No, ese poder es claro. Pablo lo está diciendo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para algo, para salvación. Por lo tanto, el Evangelio es el poder de salvación. El medio que alcanzamos nosotros, obviamente, la salvación es por medio de la fe, que somos justificados delante de Dios. Y aquí nace, por ejemplo, una idea, cuando uno estudia un concepto, cuando uno estudia teología, es el protoevangelio. ¿Ya? Protoevangelio. Y el evangelio. El protoevangelio nace en Génesis 3:15. ¿Ya? Que es donde se anuncia la redención de la raza humana posterior a la caída en pecado en el huerto del Edén. El protoevangelio es el anuncio inicial de cómo el Señor va a justificar la raza humana por medio de la simiente de la mujer. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros vemos a todos estos hombres que están antes de Cristo, tendemos a pensar y a equivocarnos de que estos hombres eran justificados por medio de obedecer la ley de Dios. Que estos hombres, toda esta raza antes de Cristo, alcanzaba salvación y era justificado por medio de la obediencia a los mandamientos y la ley de Dios. Pero eso no es así, eso es un error, pensar eso. ¿Ya? ¿Por qué es un error? Porque vemos, por ejemplo, a Abraham, padre de la fe, ¿cierto? Que dice que fue justificado por medio de la fe. Y su fe fue contada por justicia. ¿Cuál es esa fe? Es la fe que abrigaron todos los del Antiguo Testamento, cuando usted va a Hebreos 11, ¿cierto? Por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Abraham. Se fija que todos ellos alcanzaron justicia por medio de la fe, como nosotros alcanzamos justicia por medio de la fe. Y nace aquí en Génesis 3:15 el protoevangelio, que se anuncia que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Cierto? Es decir, va a matar a la serpiente. ¿Cuándo la va a matar? Aquí en el madero de la cruz. Por lo tanto, todos estos hombres miraban hacia adelante, hacia aquí. Miraban por fe que algún día iban a ser justificados por medio del sacrificio de esa simiente que iba a herir a la serpiente. Ellos miraban hacia adelante, hacia Cristo. Nosotros que estamos aquí, miramos ¿hacia dónde? Hacia atrás. Miramos hacia atrás y somos declarados por el sacrificio que ya hizo Cristo por nosotros. Pero ellos miraban hacia adelante por el sacrificio que Cristo iba a hacer.
En ambas cosas está en juego la fe. ¿No es cierto? Ellos miran hacia adelante y nosotros miramos hacia atrás. Ellos ven el protoevangelio y nosotros vemos el evangelio traído por Cristo. Y aquí está, esta es como la posición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto al evangelio y la salvación que es por medio de la fe. Y hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a entrar a la lección número 11, que es el evangelismo y el creyente. El llamado ahora al evangelio y el llamado del evangelio. Son dos cosas. El llamado al evangelio y el llamado del evangelio. No sé si usted se da cuenta, pero cuando hablamos de evangelismo, hoy en día, no sé si usted ha escuchado estas frases, por ejemplo. Acepte a Cristo, acéptelo como tu personal Salvador. O pida a Jesús que entre en tu corazón, invítelo a entrar. Él es prudente y no entrará si usted no lo deja entrar, si usted no lo invita. O esta frase, por ejemplo, pase adelante y tome una decisión por Cristo. Y nosotros creemos que eso efectivamente es evangelismo. Y creemos que eso está bien decirlo, porque tantas veces que lo hemos escuchado, y creemos que eso está en conformidad a la Escritura. Y quiero decirle, hermano, que ninguna de esas frases, ninguno de estos términos que se ocupan, tiene una base en la Escritura. No tiene ningún sustento bíblico. Todo lo que acabamos de oír no tiene ningún sustento bíblico. Está totalmente ajeno a la Escritura. Toda esa terminología está ajena a la Escritura. Es una terminología humanista. De un hombre que está ofreciendo a un Cristo necesitado que lo acepten. Como que el hombre tuviera la facultad de poder abrir su corazón para él recibir a Cristo si es que él quiere o no quiere, como si tuviera libre albedrío en poder decidir o no decidir a Cristo. Pero a la luz de la palabra del Señor nosotros hemos entendido que eso no es posible por la condición propia del hombre, que el hombre está en un estado de muerto. Está el hombre en un estado de esclavitud, hermano. Esa palabra, esclavo, es súper importante, hermano, que nosotros las entendamos. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Por lo tanto, nunca se olvide que un esclavo está sujeto con grilletes, ¿cierto? Y ese esclavo no se puede mover de ese lugar porque es esclavo. Está sujeto con grilletes, pero Cristo nos liberó de esa esclavitud del pecado a nosotros, que no podíamos nosotros liberarnos. Por lo tanto, es una obra de Cristo y no puede un esclavo venir a donde un señor por cuanto él es esclavo. Y aquí entendemos que es una obra completa de Dios y esas frases totalmente están ajenas y diluyen de alguna manera el Evangelio. El Evangelio anunciado por Jesucristo es un llamado al discipulado. Por favor, hermanos, esto es súper importante. Cuando Jesús anuncia su Evangelio, Él no solamente anuncia el Evangelio del reino, sino que hace un llamado a ser discípulos de Él. Un llamamiento a seguir en obediencia sumisa. No era simplemente una invitación de que tome una decisión por Cristo o haga esta oración. No, es un llamamiento a una sumisión hacia Cristo. El mensaje del Evangelio de Jesucristo liberaba a la persona de la esclavitud de su pecado y esta era la verdadera noticia o la buena noticia. Que Cristo nos liberaba del yugo, de la esclavitud, del pecado. Y nos constituíamos ahora nosotros en esclavos de Cristo, porque Él pagó nuestra esclavitud y ahora nos constituimos nosotros en esclavos de Cristo. Y mire, en la Biblia de las Américas, la palabra
Doulos, que se traduce del griego esclavo, es en la Biblia de Samuel literalmente así, esclavos de Jesucristo. A diferencia de la Biblia de la Reina Valera, que ellos tradujeron la palabra doulos como siervos. Pero es por un tema, obviamente, de adaptación social nomás. Porque suena muy fuerte decir en un contexto de esclavitud, como era en los periodos de la esclavitud de los esclavos negros, ¿cierto? Imagínense el pastor de esa congregación decir, ¿sabe qué? Nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Cuán fuerte sonaba esa palabra en esa congregación? Y de alguna manera quisieron amortiguar esa palabra traduciéndola ahora como siervo. Pero eso es un error. Porque usted cree que en ese tiempo no había esclavitud, en el tiempo de Cristo, y él decía, ninguno puede servir a dos señores. O sois señores de Cristo, o sois señores del dinero o del mundo. Por lo tanto, esa palabra se traduce de la manera correcta como esclavos. Nosotros somos esclavos de Cristo. Ahora, a diferencia, nosotros vemos en el evangelismo de hoy, mire esto, con las ofertas del evangelio de hoy, ¿quién puede arrepentirse? Si el llamado del evangelio es un llamado al arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, pero fíjese hoy día con el llamado del evangelio que hoy día se hace, el evangelismo que hoy día se hace, ¿quién se puede arrepentir en ese evangelio? Venga al Señor si todos sus problemas van a ser solucionados. Venga al Señor si sus problemas son económicos, porque el Señor va a arreglar sus finanzas. Bueno, ¿quién se va a arrepentir en ese evangelio? ¿Está enfermo? Venga al Señor porque el Señor lo va a sanar. O sea, ¿hay algo de arrepentimiento en ese llamado? No hay ningún arrepentimiento, hermano. No hay ningún arrepentimiento. Es un llamado, es una oferta que se aparta totalmente de lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el problema? Es que los evangélicos de hoy en día que promueven este evangelio pasan por alto todas las advertencias del evangelio. Pasan por alto todas las advertencias, los ayes que hay en la Escritura respecto al evangelio. Hay muchas advertencias. Recordemos que el Señor dice en ese día, en aquel día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, muchos le van a decir, Señor, Señor, pero si yo pasé adelante y te acepté en una oración. Y el Señor le va a decir, nunca os conocí. Pero Señor, si yo escuché a un evangelista que decía que yo tenía que aceptar y abrir mi corazón y invitarte, y yo te invité. Y yo lo hice, yo te invité que entraras a mi corazón, y tú hoy día me dices, no te conozco. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, porque el Señor lo dice claramente, que Él conoce y ama no solamente al que confiesa con su boca que Jesucristo es el Salvador, sino también que confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor. Y cuando yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, aquí ocupo esta palabra del griego kurios, y no puede existir un kurios si no existe un doulos, un esclavo. Para que exista un kurios, un señor, tiene que existir un doulos. ¿Me entiende? No existe, el curio no puede ejercer señorío sobre un libre. El curio solamente puede ejercer señorío sobre un esclavo. Por lo tanto, si usted no es esclavo de Cristo y obedece lo que su Señor le dice por medio de las Escrituras, es que usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador y su Señor. Por lo tanto, nosotros, si decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que somos esclavos de Cristo, si nosotros decimos que somos verdaderos discípulos de Cristo, la pregunta que viene ahora, ¿qué es o qué debo hacer yo como discípulo de Cristo?
Esa es una pregunta que nos va a introducir ahora al tema del evangelismo. ¿Qué debo hacer yo entonces como discípulo de Cristo? Bueno, vamos a Marcos 16, 15. Vamos a Marcos 16, 15, versículo 15, lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Veamos lo que dice ahí. Marcos, Evangelio según San Marcos 16, 15 dice, y les dijo, ¿quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo está hablando aquí, son palabras de Cristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mire, la palabra ahí predicar, es un verbo que está en modo imperativo y es una voz activa en ese verbo. ¿Qué quiere decir? Que usted debe hacerlo de manera imperiosa. Usted debe hacerlo constantemente, activamente. Y esto debe ser una realidad en su vida, no una posibilidad en su vida. Bueno, cuando tenga tiempo o en algún momento de mi vida voy a tratar de predicar el Evangelio. No, hermano, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo como un mandato de Él, diciéndonos que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Ya que yo tengo que dejar mi trabajo, mi familia y salir a evangelizar. No, hermano, no se refiere a eso. Se refiere a que cuando usted vaya a su trabajo y tenga la oportunidad de poder predicar el Evangelio, hágalo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos cristianos dicen, no, que hay que ser prudentes. Sí, es verdad, hay que ser prudentes. Pero resulta que muchos cristianos no quieren evangelizar en pos de la prudencia. Y se quedan como prudentes ahí calladitos, no, que yo tengo que ser prudente y no voy a predicar, porque tengo que ser prudente. No, hermano. Ellos no lo hacen no porque son prudentes, es porque les da vergüenza. Se avergüenzan del Evangelio. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, porque Timoteo se estaba avergonzando. Y eso nos puede pasar a nosotros. Por lo tanto, el mandato de nuestro Señor es que nosotros debemos predicar el Evangelio, si es que somos discípulos de Cristo. Y vamos a ver 3 aspectos a considerar en el llamado al evangelismo. 3 aspectos. Para ello vamos a Mateo 28, 19 y 20. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Y dice, San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjese. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 3 cosas. Primero, los 3 aspectos del evangelismo que deben hacer todos los discípulos. Primero es ir y hacer discípulos. Fíjese, no sé si usted nota esto, que el llamado de nosotros como cristianos no es solamente a predicar el evangelio y decir, bueno, yo ya le prediqué el evangelio. No, el llamado es mucho mayor porque dice, y hacer discípulos es algo constante. Es algo que demanda a usted una preocupación por su hermano, por su prójimo, en decirle, mira, ¿entendiste realmente el evangelio? Bueno, lo que me dijiste la otra vez, entendí que yo soy pecador, y sí, soy pecador, y que debo arrepentirme, y que Jesucristo me va a justificar, pero sabes que no entiendo mucho lo que es la justificación y la santificación. Bueno, pero yo te explico. Yo te enseño, mira, el próximo viernes trae tu Biblia, o juntémonos a tomar una oncecita, y te hablo de la palabra.
Eso se llama ser discípulo. Tener un amor como Cristo tuvo amor por sus ovejas perdidas. Eso se llama hacer discípulos. Segundo, bautizándolos. Otra acción que Dios demanda en nuestro modelo o en el modelo de hacer evangelismo es bautizándolos. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, nosotros sabemos que el bautismo nos salva. Solamente el bautismo lo que hace es que manifiesta la evidencia de la decisión que yo realmente he creído a este evangelio. Y estoy cumpliendo el sacramento que Jesucristo ordenó. Y lo tercero, enseñándoles. Fíjese, la tercera o el tercer aspecto a considerar, enseñándoles. Por lo tanto, usted debe entender lo que es el evangelio, usted debe escudriñar las escrituras para poder enseñarle a otro lo que es el evangelio, a su compañero de trabajo, a su compañera de trabajo. Tiene que considerar estos tres aspectos, enseñarle. ¿Pero qué le voy a enseñar yo si con suerte yo leo un versículo al día? Es que ese es el problema, que usted no lee las escrituras. Entonces, si usted no lee las escrituras, no estudia la escritura, ¿cómo entonces va a hacer evangelismo? ¿Cómo usted le va a enseñar a otra persona del evangelio? Debe escudriñar las escrituras. Y esto vemos como ejemplo de Pablo en Hechos 14:21, que dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Pablo, y de hacer muchos discípulos, mire, no solamente anunciaba el evangelio, porque es muy fácil decir, bueno, al predicar el evangelio y si te he visto no me acuerdo, yo me voy. No, porque el trabajo que Dios encomendó no era solamente eso. Y ahí está el error de muchas iglesias que van, ¿cierto?, predicando el evangelio, y bueno, el que escuchó y escuchó, y el que no escuchó nomás. Pero no es el modelo o la forma en que Dios estableció en las escrituras. Dios estableció que usted, en cualquier lugar que vaya, en su trabajo, en el hospital, donde sea, usted, si tiene la oportunidad de predicar el evangelio, lo predica. Y después que lo predica, tiene que discipular, tiene que enseñar y permanecer con esa persona. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. ¿Qué dijo Jesús que debía ser proclamado a todas las naciones? Lucas 24, 44, 47 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las escrituras. El Señor le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran, ¿qué cosa? La palabra de Dios, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué cosa? Se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué debo yo como cristiano predicar? Bueno, yo voy a contar mi experiencia. Yo voy a contar todas las cosas que me sucedieron, porque eso es lo que yo debo predicar. No, eso es pre-evangelismo. Y obviamente que tiene que haber una evidencia. La estrategia del evangelio es que se evidencie el cambio en su vida. Pero ¿cómo yo voy a hablar y decirle, hermano, usted deje la pornografía? Amigo, usted salga de esa oscuridad, de esa fornicación, si yo sigo haciendo las mismas cosas, por ejemplo. Es incompatible, hermano. Es incompatible decir algo que yo ni siquiera puedo practicar. Por lo tanto, la manera del pre-evangelismo no es contar experiencias, historias o acontecimientos que me ocurrieron en mi vida. No, es contar y decir, mira, yo era esto y ahora he sido transformado. Ya no lo soy. Yo hacía esto y ahora ya no lo hago. Porque hay algo en mí
que Dios puso en mi corazón, que es el Espíritu Santo, que me impide hacerlo. Y esa es la regeneración que Dios hizo en mí y puede hacer también en ti si tú te arrepientes de tus pecados. Si tú te arrepientes de tus pecados, hay perdón y liberación. El Señor te va a hacer libre de esa esclavitud en cual tú estás. A mí me hizo libre y lo evidencio, ¿se fija? Ese es el testimonio personal, que yo evidencio la regeneración en mi vida. Pero ¿qué es lo que evidencio frente a mis compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que yo evidencio frente a mis familiares? ¿Es una evidencia de un hombre o una mujer regenerada? ¿Es ahí un verdadero israelita? ¿Es ahí un verdadero hombre y mujer de Dios? En su hablar, mire cómo cambió. Antes él era así, y ahora mire cómo él es. Hay una evidencia para que él con autoridad pueda proclamar el Evangelio y digan, sí, es verdad, él era así. Era chismoso, cagüinero, en doble sentido, era todas estas cosas, pero el Señor lo cambió. Ya no era como antes, yo lo conocía como era. Por lo tanto, el testimonio es eso, es la evidencia de mi regeneración, no las cosas que me van a ocurrir como experiencias, como historia y fábula, no, hermano. Porque el llamado de todo cristiano es a predicar el arrepentimiento, hermano. Usted tiene que, porque si tiene el Espíritu Santo, recordamos que vimos el estudio de neumatología, de la obra del Espíritu Santo, de lo que hacía el Espíritu Santo en el creyente y cuál era la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Si usted tiene el Espíritu Santo y va a predicar el Evangelio de Cristo, Él va a convencer a esa persona de pecado. Pero usted ¿a quién puede convencer? Con sus experiencias, con sus historias. No puede llamar al arrepentimiento porque no tiene el Espíritu Santo en su vida. Si lo tuviera, va a predicar un llamado al arrepentimiento. Pablo, ¿qué debía decir en todos lados? En Hechos 22, 12 se relata, ¿cierto?, esta conversión de Pablo y cuenta cómo él fue a camino de Damasco, ¿cierto?, que no vamos a andar en esa historia, pero cuando Pablo fue a donde Ananías y Pablo todavía estaba con sus ojos cegados, Ananías ora por él y los ojos de Pablo fueron abiertos y se le dice lo siguiente, porque Ananías le dice, porque serás testigo suyo y todos los hombres, y de todos los hombres, de lo que has visto y oído, le dice. Porque Pablo vio a Cristo y le fue revelado el Evangelio, por lo tanto vas a ser testigo de todos los hombres de esto que has oído del Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos ser testigos de estas cosas. Pero usted dirá, pero es que yo no he visto nada. Bueno, mayormente bienaventurado es usted que no ha visto nada. Bienaventurado es, porque usted no ha visto, pero ha creído. Yo no he visto nada, absolutamente nada, hermano. No he visto nada, pero por misericordia he creído al anuncio del Evangelio. Y he atesorado esta palabra, por lo tanto yo ahora voy a predicar no lo que he visto, sino a lo que he creído. ¿Quién ha creído a este anuncio? Nosotros por misericordia hemos creído al anuncio del Evangelio. Todo discípulo verdadero debe proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, porque el Evangelio es una buena noticia. ¿Pero qué buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? Y aquí está el problema, que los carismáticos hacen del Evangelio muchas buenas noticias, y no solamente buenas noticias, buenas ofertas. Muy buenas ofertas, pero el Evangelio no es una buena oferta. No podemos entender, hermano, y esto lo dice el doctor Sproul, no podemos entender las buenas noticias a menos que entendamos cuáles eran las malas noticias. ¿Por qué estas son buenas noticias? Bueno, ¿cuáles eran las malas entonces? Bueno, las malas es que todos éramos culpables. Todos éramos culpables. ¿Y sabe cuál es el problema cuando estudiaba esta palabra? Es que nosotros queremos que se haga justicia. El mundo incrédulo quiere que se haga justicia.
Dice, pero tanta injusticia, los ricos más ricos y los pobres más pobres, tiene que haber justicia. ¿Cómo es posible que hayan abusos de poder, cierto? Y todos quieren que se haga justicia en distintas maneras. Ya sea que, mira, esa persona no fue a la cárcel, debería ir a la cárcel, si violó a tantos niños, ¿y por qué está en libertad? Se tiene que hacer justicia. Esa persona le robó a otra persona y él por defenderse, cayó él en la cárcel y el que le robó está libre. Se tiene que hacer justicia. Todo el mundo quiere justicia. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que si nosotros pidiéramos justicia a Dios, todos estaríamos eliminados. Porque no hay ninguno justo. Todos mereceríamos el infierno, porque no hay ninguno bueno. Y ahí está la buena noticia, que Él nos declara justos de nuestra culpa y somos declarados justos delante de Él. Y Él hará justicia en el día que Él va a hacer justicia. Por lo tanto, nosotros debemos entender que somos culpables ante un Dios santo. Ahora vamos a hablar de lo que es el Evangelio, la esencia del Evangelio, para que lo entendamos, hermano, y no naufraguemos. Esto es la esencia del Evangelio. Todo lo demás es periférico al Evangelio. Y esto que está en la periferia del Evangelio no puede entrar al Evangelio mismo. Su testimonio no puede entrar aquí al Evangelio. Porque el Evangelio es algo puro, sacro y santo. No puede entrar nada aquí adentro. Porque si llega a entrar algo de usted en el Evangelio, este Evangelio se hace... ¿Sabe lo que es esa palabra? Fútil, inútil, que no tiene poder para transformar, pierde el poder, porque ya no es el Evangelio de Dios, sino que es el Evangelio adulterado por usted. Por lo tanto, el Evangelio tiene que ser la esencia de lo que Cristo dijo que debemos predicar, nada más. No debe contener absolutamente nada más que el Evangelio mismo. Porque si usted agrega algo, hace del Evangelio fútil. Pierde su poder. Que eso es lo que el Evangelio es, que somos culpables. Sabemos que estamos delante de un Dios santo, pero somos nosotros injustos. El Evangelio se trata de Jesús, de su obra, de quién es Él. El Evangelio es un mensaje claramente definido y su contenido es sobre Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí. El Evangelio no se trata de mí. El Evangelio se trata de Cristo. De Él se trata el Evangelio. De Cristo solamente. Es de Jesucristo, que nació conforme a las Escrituras, que vivió una vida sin pecado conforme a las Escrituras, que murió en la cruz conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que fue glorificado y coronado en el cielo conforme a las Escrituras, y que se constituyó como sumo sacerdote de nosotros conforme a las Escrituras, y en Él tenemos justicia y justificación de nuestro pecado conforme a las Escrituras. Y que un día Cristo va a juzgar a todos conforme a las Escrituras. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es el Evangelio. El Evangelio es de Cristo. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Bueno, es que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el mundo. Dios creó la tierra y en esta tierra puso al hombre y le dio un mandato estricto, una ordenanza, que lo que no debían hacer, claramente definido, ustedes no deben hacer esto. Pero ¿qué ocurrió? El hombre desobedeció y por la desobediencia vino la muerte, ¿cierto? Y por no cumplir eso, obviamente, ¿qué pasó? Fueron destituidos y el hombre desobedeció y contaminó toda la raza humana con pecado. Y todo lo nacido desde ese hombre, engendrado en forma común, hereda esa misma naturaleza de pecado. Debido a la naturaleza del hombre, los pecados proceden de esta naturaleza
Y nuestro mundo está totalmente corrompido a causa del pecado del hombre. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo ahora acá al Evangelio. Cristo obedece ahora la ley de Dios. No como Adán y Eva que desobedecieron la ley de Dios. Cristo ahora Él obedece la ley de Dios. Y porque Él es completamente Dios y completamente hombre, obedece esta ley de una manera perfecta a nuestro favor. Él murió siendo justo por nosotros injustos. Dios le imputa a usted su justicia y Él carga nuestros pecados. Y toda nuestra pecaminosidad la clava en el madero de la cruz, donde Él muere y resucita al tercer día para nuestra justificación, que nos imputa. Eso es el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y aquí son 3 puntos clave, hermanos. Miren, vamos, y con esto terminamos. Cristo en la cruz nos libera de la pena del pecado. Porque la paga del pecado es la... Ya, entonces en la cruz Cristo nos libera de la pena, de nuestra pena. Pena no de tristeza, sino del pago penal, ¿cierto? Porque el pago que merecíamos nosotros era la muerte. Y con el sacrificio de Cristo tenemos ahora nosotros vida eterna. Por lo tanto, en la cruz, Cristo nos libera de nuestra pena de la muerte. En nuestra santificación, que lo vimos, Cristo, o somos liberados ahora del poder del pecado. ¿Ya? Recordemos que el Evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Para salvación. Y el pecado tenía un poder en nosotros, ¿cierto? Que nos esclavizaba y nos hacía muertos. Pero en la santificación, en la muerte de Cristo, nuestra redención, el Espíritu Santo nos santifica y ahora lo que hace es que el Espíritu nos libera del poder del pecado. Que el pecado nos traía como un perrito con un collar, ¿cierto? Y nos llevaba para donde Él quería. El pecado iba para allá y para allá nos llevaba. Iba para allá y para allá nos llevaba. Pero Cristo, la santificación, cortó esa cadena y nos hizo libre, ¿cierto? Nos hizo libre. Entonces, en la santificación nos libra del poder de pecado y cuando nosotros vamos a morir, en nuestra glorificación, cuando nosotros vamos a morir, somos librados ahora de la presencia del pecado. Porque si bien es cierto en nuestra santificación, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero tenemos un cuerpo pecaminoso todavía. Pero cuando seamos glorificados muertos, vamos a ser liberados ahora del pecado. Eso es el Evangelio. Todo esto que hemos visto es el Evangelio. Todo esto es obra del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada de esto es de usted. No hay ninguna obra de usted aquí. Por lo tanto, cuando usted va a predicar el Evangelio, tiene que predicar conscientemente de que todo esto es obra del Señor. Oremos al Señor.